tal amigos y hermanos? Les saludo nuevamente su amigo Antonio García Hernández y les doy la bienvenida a todos aquellos que en esta hora buscan a Dios, buscan a Cristo como única esperanza de salvación. Hoy vivimos en una confusión tremenda en este mundo. Mientras algunos hacemos una labor en el nombre de Cristo Jesús para salvación, muchos hombres y mujeres hoy en día trabajan para el enemigo. Por eso hay una confusión tremenda en este mundo, porque el mundo vive sin esperanza, sin fe, sin algo que los motive a seguir adelante, ¿verdad? Por eso en esta hora quiero mandar este mensaje para todos aquellos que se encuentran sufriendo, aquellos que se encuentran enfermos, ¿verdad? Aquellos que se encuentran en una ceguedad espiritual, aquellos que se encuentran literalmente en cama, para que tengan esperanza y fe, porque Cristo viene pronto, ¿verdad? Cristo viene ya. Así que en esta hora quiero decirles que no teman, solo necesitan confiar en Cristo Jesús. En nadie más hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Y vamos a continuar con nuestra serie Fundamentos de la Verdad, con los temas acerca del Espíritu Santo. Y vamos a estar dividiendo, estimados amigos y hermanos en Cristo, cada tema en dos partes, con el propósito de que no se cansen, con el propósito que le vayan entendiendo mejor. Y de esa manera vayamos creciendo más en la fe, en la esperanza, ¿sí?, de que Cristo viene pronto, de que es necesario que conozcamos mucho más a Dios para poder alcanzar por medio de la fe en Cristo la salvación. Y en esta ocasión, estimados hermanos, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y Jesucristo. No sin antes pedir la bendición de Dios, la conducción del Espíritu Santo, ¿sí?, para que podamos abrir la palabra, ¿sí?, de Dios y poder entenderla cabalmente. Nuevamente les doy las gracias por que nos han estado escuchando a todos aquellos, ¿sí? Y sin más preámbulo, vamos a orar. Quiero invitarles para que ahí donde estén puedan ustedes cerrar sus ojos, inclinar su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos pues. Bendito sea nuestro Padre. Queremos agradecer en esta hora por el privilegio que nos das de oír tu palabra. Padre eterno, que tu Espíritu Santo sea el que nos conduzca en esta hora, porque en Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, el tema de esta hora, de este día, 14 de mayo del año 2020, es el Espíritu Santo y Jesucristo. ¿El Espíritu Santo y Jesucristo son la misma persona? ¿El Espíritu Santo es otra manifestación de Jesucristo?
Estas dos preguntas y otras más, ¿sí? Es nuestro propósito responder, ¿sí? En base a la palabra de Dios en esta hora. Así que les invitamos para que nos acompañen, para que tengan ahí a la mano sus Biblias, para que puedan ir entendiendo este tema que es muy controversial. Y estimados hermanos y amigos, hay algunas personas que creen y enseñan que cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, se despojó de su cuerpo humano y asumió su cuerpo divino y volvió a tener omnipresencia en este mundo. ¿Verdad? Ahora dicen ellos que es el mismo Cristo que en forma de Espíritu Santo está presente en todas partes. Según ellos, Jesús es el Espíritu Santo y no otra persona divina. ¿Hay alguna verdad en esta afirmación? Saben, esta creencia no es algo nuevo, porque surge allá en el siglo IV con un grupo llamado los neumatomacos, allá en Asia Menor. Y esta palabra se refiere, ¿sí? Esta palabra se refiere o significa enemigos del espíritu o adversarios del espíritu. Por supuesto, esta es una herejía que surgió allá en Constantinopla por el año 381 después de Cristo. Básicamente, hay dos errores de interpretación de que Cristo es el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Antes de mencionar esos errores, cabe mencionar que en ese tiempo había un teólogo de nombre Atanasio que nos proporciona ciertamente el primer testimonio de la aparición de los neumatomacos y de su doctrina, cuyo contenido se expone en los siguientes términos. Fieles al concilio de Nicea, dicen ellos, confiesan la unidad ontológica del Hijo con el Padre, pero del Espíritu Santo dicen que no es que sea una mera criatura, sino que incluso uno de los espíritus servidores y solo distinto de los ángeles en un grado. ¿Verdad? Ese es el testimonio de Atanasio de Alejandría allá en el siglo IV. Y vamos a ir a ver esos errores de interpretación, ¿verdad? Fundamentalmente, el primero es que confunden a Cristo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón? Ellos, quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, ahí en 2 de Corintios 3:17, 2 de Corintios 3:17, acompáñenme por favor. Vamos a la Biblia, porque está escrito esto que dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios 3:17. ¿Qué dice la palabra? Es, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Veamos y vamos a analizar esta cita de Pablo, ¿verdad? Porque seguramente al leerlo, ¿verdad?, al igual que yo, a primera instancia, muchos pensamos que el apóstol Pablo está diciendo
que al referirse al Señor, ¿sí?, que se trata de Jesucristo, pero no es así. Vamos a ver qué dice el comentario bíblico adventista, ¿sí?, en primera instancia. Dice, Pablo no está identificando a la segunda persona de la deidad con la tercera, sino que se refiere a la unidad de propósito y acción de ambas. Es evidente que no se trata de una entidad por las palabras que siguen de inmediato, el Espíritu del Señor. En el Nuevo Testamento se designa al Espíritu Santo. Noten bien esto que dice el comentario bíblico adventista. En el Nuevo Testamento se designa al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios y también como el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Lo que Pablo quiere decir aquí es que Cristo vive en el hombre mediante el Espíritu, lo que significa que el Espíritu vive en el hombre, ¿verdad? Podemos recibir la sabiduría, la verdad y la justicia de Cristo mediante el Espíritu. Y el Espíritu actúa como instrumento de Cristo para llevar adelante la obra de la redención, para que sea vivificante y efectiva. Tener comunión con Cristo es tener comunión con el Espíritu Santo. No hemos mencionado en los anteriores temas que tanto Cristo, el Padre, sí, como el Espíritu, son inclusivos. Es decir, el Espíritu Santo tiene, ya dijimos en los temas anteriores, todos los atributos que tiene el Padre y el Hijo, ¿verdad? Así que esa es la razón por la cual, fundamentalmente esa es la razón por la cual Pablo dice ahí en 2 Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu, ¿verdad? El texto de 2 Corintios 3:17, si es revisado a la luz del griego, dice todo lo contrario en relación a la doctrina de los pseudonomáticos. Por ejemplo, la palabra joreductio neumat estin, que significa el Espíritu Santo es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el énfasis está más bien en el sustantivo. En otras palabras, la palabra hebrea kurios significa Adonai, Jehová, el Señor y Dios. Y es aplicada por Pablo para el Espíritu Santo. Por tanto, Pablo se refiere al Espíritu Santo como el Señor. Vamos a ir demostrando bíblicamente todo esto que estamos viendo en los comentarios, en el comentario bíblico adventista, ¿verdad? Básicamente, el primer error consiste en una mala interpretación y lo que en realidad dice el texto bíblico, ¿verdad? Esa es la conclusión del primer error. El segundo error es creer o enseñar que en base a lo que Jesús dijo en su despedida a los apóstoles, donde presenta el Espíritu Santo como el otro Paracleto, el otro consolador, ¿verdad? Ahora, hay un antes y un después, para que podamos ir clarificando este asunto, ¿sí? Hay un antes y un después. ¿Qué quiero decir con esto de que hay un antes y después? Después de la partida, ¿sí?, o antes, o Jesús previamente, ¿sí?,
antes de partir, antes de ser llevado a la cruz y antes de resucitar y ascender al cielo, dijo unas palabras con las cuales nosotros podemos dividir este asunto en un antes y un después, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 14, 16 al 18? Vayamos allá, acompáñenme, por favor. Les invito para que juntos vayamos a esta cita que nos puede ayudar a entender por qué hay un antes y un después. Juan 14, versículos del 16 al 18. Miren lo que dice el apóstol Juan allí en esta cita. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará, ¿qué cosa? Otro consolador. Jesús se está refiriendo a otra persona, ¿verdad? A otro igual que Él, a otro abogado. ¿Para qué? Para que esté con ustedes para siempre, dice. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice Jesús en esta cita. Quiero que pongan atención en las primeras palabras de esta cita de Juan 14, el versículo 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Verdad? Vamos a ir clarificando, ¿sí? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice otro consolador? ¿Sí? Para poder distinguir entre Jesús y el otro consolador, necesitamos básicamente entender que Jesús utiliza la palabra hebrea alos, ¿verdad? En griego koine, que significa otro con las mismas características de Jesús, ¿verdad? Dice James Armstrong en su concordancia, ahí en la página 243. Dice, los que afirman que en Juan 14, 16, dice, y tiene esta aclaración, los que afirman que en Juan 14, 16 el Consolador es Cristo mismo en un modo diferente, pasan por alto la definición que Armstrong ofrece, ¿sí?, en esta cita, ¿verdad? Que ofrece para Alok o Ayos, ¿verdad? Entonces, noten ustedes esta parte, ¿verdad? Ahora, vemos que hay una contradicción teológica, ¿sí?, en la interpretación que muchos hacen de este pasaje. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a confrontar esta contradicción teológica, ¿sí?, con otras citas. Por ejemplo, ahí en el nacimiento de Jesucristo, en Mateo 1:18. Quiero invitarles para que vayamos allá. Mateo 1:18. Dice la palabra de Dios, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había sido concebida por el Espíritu Santo. Si los que enseñan esta herejía, esta falsa teología, ¿sí?, se contradicen totalmente, porque Jesús no se puede concebir a sí mismo, ¿o sí? No, ¿verdad? De ninguna manera. Es el Espíritu Santo quien concibió, ¿sí?, concibió a Jesús, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien concibió a Jesús. Si Jesús fuera
el Espíritu Santo se concebiría a sí mismo. Es una contradicción total, ¿verdad? Una contradicción teológica la que hay, sí, en ese sentido, al creer que Jesucristo y el Espíritu es el mismo, ¿verdad? ¿Solamente tenemos esa contradicción teológica? No. Vayamos también a Mateo 3:16. Mateo 3:16 para ver qué nos dice, ¿verdad? Mateo 3:16. Miren lo que dice esta cita. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. ¿Sí? Si Jesús fuera el Espíritu Santo, ¿se podría posar sobre sí mismo? De ninguna manera, ¿no? Hay una contradicción teológica también ahí, si aceptamos esa enseñanza, ¿verdad? Ahí mismo, en el versículo 17, dice, desde los cielos oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿verdad? Claramente el Padre está haciendo una distinción, ¿sí?, entre el Hijo y el Espíritu. Y en esta cita se refiere solamente a Jesucristo, ¿verdad? Ahora, vayamos a otra cita más, ¿verdad? En Lucas 4, versículos 1 y 2, por favor acompáñenme abriendo sus Biblias. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos rápidamente a esta cita. Dice, Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si Jesús fuera el Espíritu Santo, ¿sí?, ¿se llevaría a sí mismo? No. La palabra de Dios es clara y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Por 40 días y fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre, ¿verdad? El Espíritu Santo, sin duda, la persona del Espíritu Santo, sin duda, ¿sí?, fue la que mantuvo con vida a Jesús durante todo ese tiempo que estuvo sin comer, ¿verdad? Dice la palabra es que no comió, ¿verdad? Entonces, cualquier ser humano, ¿sí?, cualquier ser humano normal no hubiera podido resistir tanto tiempo sin probar un bocado, ¿verdad? Así que podemos ver ahí que sigue habiendo una contradicción teológica, ¿sí?, con los que enseñan que Jesús es el Espíritu Santo. En estos pasajes hemos visto claramente que Jesús y el Espíritu Santo, ni en sentido figurado ni literal, son la misma persona, ¿verdad? Ni en sentido figurado ni literal son las mismas personas, porque la Biblia los presenta como dos entes, como dos personas, ¿sí?, diferentes, ¿verdad? Con las mismas características, pero son dos personas diferentes, ¿verdad? Así que sigamos viendo más citas acerca de esto. Vamos allá al Evangelio de Juan, al capítulo 20, versículos 21 y 22. Dice la palabra, entonces Jesús le dijo otra vez, ¿qué les dijo? Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Les dio, recibid al Espíritu Santo. Es decir, yo me voy, pero la promesa que le estoy haciendo yo,
ahí en, en, en Juan 14, ¿sí? Cuando les prometí que no los iba a dejar huérfanos, que habrían de venir otro consolador, se va a cumplir. Por eso les dice, recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, el comentario bíblico adventista, en el tomo 5, páginas 1124, miren lo que dice. El acto de Cristo soplar, el acto de Cristo de soplar el Espíritu Santo sobre sus discípulos y de impartirles su paz, fue como unas pocas gotas antes de la abundante lluvia que debía ser dada en el día del Pentecostés, ¿verdad? Solamente les dio parte, ¿sí? de poder, ¿sí? De poder del que iban a recibir ellos en el día del Pentecostés, dice el comentario bíblico adventista, ¿sí? Ahora, Cristo y el Espíritu, dos personas. Miren lo que dice Juan 16, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Ya? Dice, Él me glorificará. Claramente Jesús se está refiriendo al Espíritu como otro ayudador, otro que completará la obra que Él inició en ellos. Dice, porque tomaré de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ya? Claramente, dice, si fuera Cristo mismo, el Espíritu Santo, no se referiría a Él aquí con un pronombre personal. Dice, Él me glorificará. ¿Ah? Sino diría, es más, ni siquiera pronunciaría eso de Él me glorificará, ¿verdad? Porque no, Jesús no diría, voy a glorificarme a mí mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo y Jesucristo son dos personas, ¿verdad? Y es claro que existe un riesgo de desconocer y minimizar la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Considerarlo no parte de la divinidad, sino como una fuerza o que es Jesús mismo. Existe ese riesgo, ¿verdad? Es un riesgo que no debemos tomar usted y yo, ¿verdad? Hay un riesgo o peligro de confundir la obra, ¿verdad? Miren lo que dice Jesús ahí en Mateo capítulo 12. Vamos, acompáñenme por favor a Mateo 12, versículos 31 al 32. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Dice, por tanto, les digo a ustedes que se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este tiempo ni en el venidero. Claramente, en esta cita, Jesús nos está diciendo que Él ya hizo su obra y ahora
le toca al Espíritu Santo completar esa obra que falta en nosotros. Pero si nosotros hablamos en contra del Espíritu Santo, esa obra que está por hacer en usted y en mí ya no se llevará a cabo, ¿verdad? Por eso es que una vez que nosotros rechazamos al Espíritu Santo, ya no hay nada que pueda ayudarnos, ¿verdad? Por eso él dice, no se les perdonará. Ahora, si fuera Jesús mismo, ¿verdad? No diría ahí en el versículo 31, por tanto os digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Cualquiera de que hable mal del Hijo, aquí claramente está él haciendo distinción entre él y el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo lo que digan mal acerca del Hijo, así como lo hicieron los judíos de su tiempo, no todos, pero la mayor parte de ellos, se les perdonó a algunos, inclusive Jesús, estando en la cruz, dijo al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dice, aquí se cumple lo que Él dice, ¿verdad? Pero cuando nosotros rechazamos la obra del Espíritu Santo, entonces estamos perdidos, ¿verdad? Entonces claramente Jesús hace una distinción entre Él y el Espíritu Santo en esta cita. Y ese es el riesgo o el peligro de confundir la obra, ¿verdad? Continuemos, sigamos adelante. El Espíritu Santo es el único medio que trabaja con nosotros y que intercede aquí en la tierra por nosotros. Por tanto, es muy peligroso blasfemar, confundir, ignorar a la persona del Espíritu Santo. ¿Cierto o no es cierto? Sí, ¿verdad? Pues es quien está completando la obra de Jesús en nosotros para poder garantizar la obra de salvación en el mundo, ¿verdad? Él será quien nos selle y aparte. Él es las arras o garantía de nuestra salvación para la honra y gloria de Dios. Así es como debemos entender el plan de salvación. No debemos cortar nuestra relación con Él, con el Espíritu Santo, ¿sí? Él es las arras y la garantía de que nosotros, ¿sí?, vamos a recibir todas y cada una de las promesas de Cristo y del Padre en nuestras vidas, según Pablo ahí en Efesios 1:13. Ahora, vamos a analizar, ¿sí?, claramente a la luz de la palabra de Dios que el Espíritu Santo es otro, ¿verdad? ¿Sí? Porque en estas citas que vamos a ver, ¿sí?, se está utilizando la palabra halos, ¿verdad?, continuamente en cada una de estas citas. Por ejemplo, en Juan 4:37, miren lo que dice Jesús, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y ¿qué cosa? Otro, el que ¿qué? El que ciega. Aquí cuando citan la palabra otro, la palabra halos, ¿sí?, se está refiriendo a otra persona, ¿sí?, al Espíritu Santo, ¿sí?, porque Él es el que ciega. Él es el que recoge el cultivo. Él es el que recoge la cosecha, ¿verdad? También Pablo se refiere, ¿sí?, a aquellos que llevan el Evangelio, ¿sí?, y muchas veces no ven
el fruto de ese trabajo, sino son otros los que llevan, ¿sí?, a esas ovejas, ¿sí?, a esas personas que aceptan a Cristo, ¿sí?, a los pies de Jesús, ¿verdad? Veamos otras citas, no son las únicas, ¿verdad? Vamos a entender un poco más esto, ¿verdad? Vamos nuevamente a Juan 4:37. Juan 4:37. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice, porque en este caso, en verdad, lo que dice el dicho, uno es el que siembra y ayos es el que ciega. Es interesante, ¿sí?, cuando nosotros analizamos esta palabra y otro, ¿sí?, se utiliza la palabra ayos, ¿sí? Esto quiere decir que otro con las mismas características es el que va a recoger la cosecha, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, continúe con nosotros en esta hora. Vamos a presentarles la segunda parte de este tema, el Espíritu Santo y Jesucristo, ¿verdad? Decíamos que hay errores teológicos en la creencia de creer y enseñar que Cristo Jesús y el Espíritu Santo es la misma persona, ¿sí? Y estábamos viendo en la primera parte, al final de la primera parte, que en cada cita que hemos presentado se utiliza la palabra halos, que significa otro con las mismas características. Habrá más citas en las que nos podamos apoyar para afirmar esto que estamos diciendo. Sí, quiero invitarles para que abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, al capítulo 5, versículo 7. Juan, capítulo 5, versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Aquí en esta cita, donde el paralítico de Betesda, ¿sí?, tenía la creencia de que si otro le ayudaba, ¿sí?, él podría recobrar o ser introducido, ¿sí?, en esa parte, ¿sí?, en ese estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos, ¿verdad? Pero aquí lo interesante, aparte de la historia de este paralítico, es la palabra que utiliza Jesús para referirse a otro como él, con las mismas características. Se utiliza aquí igualmente la palabra halos, ¿verdad?, que significa otro con las mismas características. Dice la cita, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende. ¿Otro qué? Otro desciende antes que yo. Aquí, como ya les repito, se utiliza la palabra halos, que significa otro con las mismas características. Vamos al capítulo 18, ahí mismo en el Evangelio de Juan,
para ver otra cita. Juan 18, 15. Dice ahí, Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio al sumo sacerdote. Noten que aquí, de igual manera, se utiliza la palabra alos, que significa otro con las mismas características. Dice, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. ¿Sí? Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Y ahí mismo, en el capítulo 19, en el versículo 32, miren lo que dice Jesús. Entonces, miren lo que dice el apóstol Juan. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas al primero, lo mismo que al otro que había sido crucificado con él. ¿Verdad? Está hablando ahí, sí, si leemos el contexto, cuando Jesús fue traspasado, ¿sí?, en su costado, ¿verdad? Está hablando ahí cuando dieron muerte, ¿sí?, los soldados, y le quebraron las piernas a los ladrones que habían sido crucificados con Jesús. Independientemente de la historia, vemos que en esta cita se utiliza nuevamente la palabra alos, ¿verdad? A los que le quebraron las piernas, ¿sí? Eran dos personas de las mismas características, ¿verdad? Aunque diferentes personas, pero eran de las mismas características. Se utiliza nuevamente la palabra alos, que significa otro con las mismas características. Sigamos viendo más citas donde se utiliza esta palabra, ¿verdad? Es fundamental que nosotros entendamos que esta palabra se utiliza para referirse a otro, ¿sí?, para no dar a entender que es el mismo, sino otro con las mismas características. Miren esta cita de Juan 20:12. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios. Juan 20:12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y otro a los pies, ¿verdad? Y otro a los pies. Aquí podemos ver nuevamente cómo se utiliza la palabra alos. Dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y otro a los pies. Vean ustedes cómo se utiliza aquí nuevamente la palabra alos, que significa otro con las mismas características. ¿Será que ya no hay más citas donde esto se presenta? No, ¿verdad? Jesús mismo, al referirse al Espíritu Santo, ahí en Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿sí?, es decir, otro abogado, otro paracleto, otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre, ¿verdad? Aquí nuevamente se utiliza la palabra alos. Miren lo que dice el comentario bíblico acerca de esta cita de Juan 14:16 al referirse otro. Dice ahí que es una palabra proveniente del griego. Otro significa alos y quiere decir otro de la misma clase. Jesús mismo era un consolador, ¿verdad? Esto lo podemos ver en 1 Juan 2:1, donde se traduce como abogado. La palabra
que aquí se vierte como consolador, ¿verdad? Eh, eh, Él dejaría a sus discípulos, pero pediría al Padre que enviara a aquel que era semejante a Jesús para que se quedara con los discípulos, no transitoriamente como Él había quedado, sino para siempre, ¿verdad? Eh, la razón por la cual Jesús hizo esa promesa, ¿sí? de enviar de parte del Padre, ¿sí? Otro consolador, ya lo dijimos, era porque por su naturaleza humana le era imposible estar eh, en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿sí? Y para llevar a cabo la segunda parte de la obra de regeneración, ¿sí? La obra de salvación, ¿sí? Se necesitaba otro como él con las mismas características pero diferente, ¿verdad? Sí. Y en eh, 6, Romanos 6, digo, perdón, 8:27, ¿sí? Miren lo que dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿sí? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿sí? Aquí estamos viendo, ¿sí?, cómo el Espíritu Santo intercede, ¿sí?, por todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué cito Romanos 8:27? Porque tanto el Espíritu como Jesús interceden, ¿verdad? Jesús intercede allá en los cielos, en esta hora, ¿sí?, por nosotros, ¿sí?, mediante la sangre que Él derramó, ¿sí? Y el Espíritu también intercede por nosotros, ¿verdad? Están ambos haciendo la misma obra, pero son diferentes, ¿verdad? Estimados amigos y hermanos, vamos a concluir este tema. Espero que hayamos comprendido, ¿sí?, este tema, ¿sí?, y la razón por la cual nosotros afirmamos que Jesucristo y el Espíritu Santo no son la misma persona, como algunos hoy en día todavía creen y enseñan, ¿verdad? Vamos a concluir este tema con las siguientes conclusiones. Número 1, el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad?, no una manifestación de Dios. También es un ser independiente de las otras personas divinas o de la deidad, ¿verdad? Número 2, no es Jesús manifestado en forma espiritual o el Espíritu Santo, ¿sí?, como algunos afirman, ¿sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona distinta a Jesús, pero con las mismas cualidades y características del Señor. Después de haber demostrado bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona y no una influencia, yo quiero invitarles para que demos gloria por la manifestación maravillosa de las tres personas, de la deidad y su inagotable misericordia y amor. Quiero felicitar a todos aquellos que nos siguen viendo, ¿sí?, que han estado siguiendo estos temas que son muy importantes porque son los fundamentos de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, ¿sí?, y Dios mediante nos vemos en el siguiente tema. Hasta pronto.